Vamos a hacer la grabación. Ya saben que pueden colocarle ahí entendido para aceptar. Y vamos a hacer la grabación de hoy porque como hoy es la primera sesión, es la introductoria, hoy les voy a dar una base buenísima para el rezo, para estudiar, para entender todo el libro de Daniel. Ese es el libro que vamos a estudiar a partir de hoy, por unos cuantos sábados, perdón, algunos jueves. Así que la base que voy a dar hoy, la introducción, hoy vamos a ir apenas con la introducción, nos va a dar una base muy buena, un contexto para estudiar este libro. Recordemos que siempre que vamos a estudiar la Biblia, debemos conocer el texto, pero también conocer el contexto para saber interpretar el texto. Si no conocemos el contexto, entonces terminamos desarrollando una doctrina falsa o un pretexto a partir de la Biblia. Entonces, este primer encuentro, vamos a trabajar un poquito el contexto y sé que les va a gustar. Yo estoy, la verdad, muy animado. Este libro es el primer libro que yo leí de niño. Daniel, estamos hablando que hoy está recordando que prácticamente hace 30 años, hoy, bueno, hoy no, este año hace 30 años, leí el libro de Daniel completo por primera vez. Estaba más o menos sobre los 5 años, 6 años que empecé a aprender a leer. Ese fue el primer libro que estudié y el primer libro que leí, y el segundo fue Apocalipsis. Estos dos libros están muy conectados para estudiarlos. Obviamente aquí nos vamos a enfocar solo en Daniel. Pero sin más preámbulo, vamos a iniciar, vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en manos de Dios y voy a pedirle el favor a mi esposa, si me puedes colaborar dirigiendo la oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por este espacio, por esta plataforma, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos directamente a nuestros corazones, Señor, revelándonos cada palabra de este libro que vamos a empezar a estudiar, Señor. Te lo pedimos y te damos la bienvenida a este espacio. Amén. Amén. Muy bien. Voy a invitarlos, los que pueden, tomar algunos apuntes, para que los puedan anotar. Igual reitero, hoy grabaremos el video y se los voy a compartir el link a todos los que estén conectados hoy en la sesión, para que lo puedan, el que quiera, volverlo a ver y de pronto ya en casa tomar apuntes, ¿cierto? Tenemos en cuenta que hoy sería como la excepción. Yo no suelo grabar, yo no suelo grabar porque me gusta que la gente se conecte, ¿sí? Se conecta a este espacio, entonces por eso casi no grabo, eh, y casi no comparto información adicional a lo que estamos aquí conectados. Pero muy bien. Entonces, vamos a hablar del libro de Daniel. Entonces, levanten su mano o con la manito ahí virtual, quienes han leído por lo menos alguna vez el libro de Daniel completo. Una mano levantada. Nos quedamos con una mano levantada. ¿Se vale la película, pastor? No, acá no se vale película, hermano. No. En el progreso del peregrino, que fue el que vimos el mes pasado, bueno, el encuentro pasado, les acepté la película porque pues dije no voy a obligar a que todo el mundo tenga que comprar el libro. Pero en el caso de Daniel, como yo creo que el 99% de las familias en Colombia tienen una Biblia, o el 95%, y esta hasta gratis, entregan en los hospitales, la Biblia azulita de los Gedeones, hasta esa es gratuita, entonces acá no se vale película, hermana. ¿Listos? Acá vamos a... Entonces, primer tarea de una vez. Coloquen ahí homework, tarea en casa.
leer el libro de Daniel. ¿Listos? Hoy vamos a hacer solo una introducción. Entonces, lo bueno es que de hoy en 8 días, espero y aspiro que todos hayan leído todo el libro de Daniel. Por lo menos una vez. Ojo con lo que dije. Los animo a que la lean por lo menos una vez. Yo me demoré leyendo todo el libro de Daniel aproximadamente 1 hora. En 1 hora tú lees todo el libro de Daniel. Entonces, si lo puedes leer unas 2 veces, unas 3 veces, unas 4 veces, va a ser espectacular. Durante la serie que vamos a estudiar, ojalá que te lo leas, te desafío a que lo leas 5 veces completo. El que lo lea 5 veces completo, le voy a dar un premio cuando terminemos este curso. ¿Listos? Voy a dar un premio al que lo lea todo el libro de Daniel 5 veces hasta cuando terminemos. Recordemos, mínimo una vez todo lo deben leer. ¿Listos? Si no lo lees, dentro de 8 días va a ser más difícil que entiendas lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Porque cuando tú coges el texto de primerazo y lo empezamos a leer, por ejemplo, si hoy arranco a leer, vamos a leer Daniel 1, entonces yo lo leo y ustedes van a entender el 10% de lo que leyeron. Es muy difícil entender. Entonces, por eso es que les recomiendo que lo leamos. Porque me encanta esta serie que iniciamos hoy, porque vamos a leer Biblia. Esa es la tarea. Vamos a leer Biblia. El que no lea el libro de Daniel no sirve, no pasa, no aprobó esta serie. ¿Listos? Ahora dirán, pero ¿qué? ¿Quién me lo aprueba? No. Es consigo mismos. Es aprobarlo consigo mismos. Algo que me aprendí en estos días de un maestro es que me decía que un buen predicador para predicar un sermón debe dedicarle 30 horas a investigar el tema que va a predicar en 1 hora. 30 horas, me decía él. 30 horas es lo que debería dedicar una persona para estudiar un tema y predicarlo. Y todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros cercanos, a nuestros vecinos. Y tenemos que compartir la palabra de Dios con responsabilidad, bien entendida. ¿Listos? Entonces, ya saben, desafío, son 12 capítulos, es muy cortico el libro, así que mínimo una vez completo. Dentro de 8 días ya tuvieron que habérselo leído completo los 12 capítulos. Listo. Entonces, voy a compartirles por aquí pantalla. Listo. Entonces, esta fue la imagen que les compartí en la publicidad de la invitación de hoy. La serie que vamos a estudiar es Daniel, el libro de Daniel. Dios es mi juez. Ese es el nombre de la serie. Daniel, Dios es mi juez. Así que este tema es poderoso, poderoso. ¿Listos? De iniciada, para que sepan por qué el título, es porque Daniel, la traducción de Daniel, significa eso. Eso es lo que significa el nombre de Daniel. Dios es mi juez. ¿Sí? Recordemos que los nombres en los hebreos, para los hebreos y en toda la mayoría de culturas, pero especialmente la israelita, el nombre tiene un significado. Por ejemplo, recordemos algunos, ¿cierto? Vamos a recordar algunos. Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Qué significa Josué? Josué es Jehová mi Salvador. Josué y Jesús vienen en su raíz es el mismo nombre. Abraham, padre de multitudes, ¿cierto? Samuel, ¿qué significa Samuel? A ver, vamos a hacer un ejercicio aquí práctico. Vamos a ver quién sabe un poquito sobre nombres. ¿Qué significa Samuel? A ver, ¿quién sabe? Va a participar unas dos personas. Dios conmigo, no me acuerdo bien. Dios conmigo. Dios contigo, más o menos.
Es más cercano a un tema de oído. Les voy a dar pista. Samuel significa Dios escucha, ¿sí? O al que Dios oye. Entonces, así cada nombre en la escritura, ¿ustedes saben qué significa su nombre? Adriana, o Estela, o Luisa. Busquen el significado. Ojo, porque por internet ustedes no todo lo que encuentren es saludable. Hay algunas cosas que son de astrología y ustedes no saben, ay, mi nombre es astrología, cuidado, ¿listos? Pero sí hay unos significados de sus raíces hebreas. Por ejemplo, mi nombre es Edward Samuel. Edward es un nombre romano, sus raíces son romanas y significa guardián o protector, significa Edward o Eduardo. Y Samuel es del hebreo, significa al que Dios oye. Entonces miren lo bonito que es que uno descubra qué significa su nombre. Lo bueno es que acá ninguno se llame Judas, ¿cierto que no? Entonces cada nombre tiene un significado. El nombre de Daniel es que Dios es mi juez. Listo. Miren que estoy yendo a un ritmo, no voy a ir muy rápido, pero van a haber cositas chéveres para aprender. Entonces, ya sabemos por qué esta serie se llama así, Daniel, Dios es mi juez. Ahora, vamos a conocer el libro de Daniel. ¿Listos? Vamos a conocer un poquito sobre el libro de Daniel. Antes de empezar a leerlo, tenemos que conocer quién fue Daniel, en qué tiempo se escribió el libro de Daniel, para quién se escribió ese libro, ¿cierto? Esas son cosas, son preguntas que cuando ustedes leen la Biblia deben hacerse siempre. Si ustedes van a leer los Salmos, pregúntense quién escribió el libro de los Salmos, a quién se lo escribió, en qué tiempo. ¿Listos? Hay algunos de mis hermanos que tienen la Biblia misma que yo tengo. Esta es la Biblia Thompson. Sí, yo tengo una Biblia Thompson. Esta es mi Biblia Thompson viejita. Esta es la que está rota, pegada con cinta, pero es la que me gusta más, es la con la que estudio hace años. Y esta tiene fechas, por ejemplo, al comienzo de cada libro, tiene aquí este costado. Entonces, aquí, como yo sé que aquí hay algunos hermanos que tienen esta misma Biblia, la Biblia Thompson, que hicieron el curso, entonces, al lado del libro y de los textos aparecen fechas. Entonces, ahí pueden descubrir fechas en las que se escribieron los diferentes libros de la Biblia. Recordemos que la Biblia se escribió en un lapso de 1600 años aproximadamente. Moisés va a vivir más o menos entre los años 1500 y 1600 antes de Cristo. Entonces la Biblia tiene escritos, son varios libros, eso significa Biblia, ¿cierto? Varios libros, eso viene de la palabra biblos, que es como colección de libros. Entonces, cada libro tiene un contexto histórico, tiene unos tiempos, unas edades, y eso uno debe estudiarlo para entender la Biblia. Importantísimo. ¿Listos? Ahora, conociendo un poquito sobre el libro de Daniel, entonces, lo primero que les quiero compartir es sobre la historia, un poquito de historia. Esto es importante que todo cristiano lo sepa, todo cristiano debe conocer esto porque es la base para entender la Biblia. La historia de la Biblia tiene varias épocas y se las resumí de esta manera. Hay 6 cuadritos. Entonces, la historia de la Biblia comienza cuando surge la nación de Israel. Entonces, ese es el primer momento de la historia. Cuando surgió la nación de Israel. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Haré de ti una nación grande. Entonces ahí empieza la historia con Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Por ahí el 11º hijo es José, y entonces conocemos la historia de José. Y termina todo el pueblo de Israel, la familia de Jacob, llegando a Egipto. ¿Se acuerdan? Porque no tenían que comer. Viene el segundo periodo, que es el periodo de Moisés. Entonces ahí sabemos que todo lo que sucede con Moisés, cuando va con el faraón, saca al pueblo de Egipto, lo cruzan por el desierto y llegan a la tierra prometida a través de Josué. Ese es el otro periodo de la historia. Un tercer periodo es el de los jueces. Los jueces fue el que estudiamos el año pasado, ¿se acuerdan?
que estudiamos los 14 jueces que gobernaron en Israel desde el periodo de los jueces. El cuarto periodo va a ser la monarquía. Entonces, ¿qué es la monarquía? La monarquía es cuando ya empieza a existir los reyes. Eso es una monarquía, cuando una nación empieza a ser gobernada por reyes. Entonces recordemos que el último juez fue Samuel, y Samuel era juez y profeta, y Samuel profetizaba al pueblo y era voz de Dios para el pueblo, pero el pueblo le dice, no te queremos a ti, no queremos, ser igual que las demás naciones, queremos un rey. Entonces Samuel le va a decir al pueblo de Israel, ustedes no están rechazándome a mí, ustedes están rechazando a Dios. Y como rechazan a Dios, pues ustedes van a tener rey. Y ahí va a empezar la monarquía. Saúl, el primer rey. ¿Se acuerdan? Ahí les estoy contando un poquito de la historia para que conozcan el contexto de la Biblia. Entonces, Saúl, y después viene David, que va a reemplazar a Saúl, y el tercer rey se va a llamar Salomón, ¿cierto? El hijo de David. Hasta ahí estamos en el tiempo de la monarquía. Hasta ahí la mayoría de nosotros conocemos la historia, pero he sentido que tenemos mucho vacío de conocimiento bíblico después de Salomón. Después de Salomón no sabemos qué pasó. Entonces, les cuento un poquito. Después de que Salomón está gobernando, entonces viene un periodo que se llama la división del reino. Entonces, esa quinta etapa, ¿qué es la división del reino? Entonces, les cuento un poquito. Salomón peca contra Dios, porque él permite que dioses que no son el único Dios verdadero gobiernen y entren incluso al templo de Dios. Y Salomón va a adorar a muchos dioses. El sábado les compartí a los hermanos del Rocío, hoy me perdonarán los del Rocío, pero voy a repetirlo un poquito porque no todos estuvieron. Por ejemplo, había uno de los dioses de los de Baal, estaba Baal, o algunos dioses de los cananeos, el cual tenía unos brazos, era un dios metálico grande, y tenía unos brazos en esta manera, era así metálico grande, y lo que hacían era calentarlo, le encendían fuego, calor, y se ponía rojo, 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 esa imagen de ese dios, y cuando ya estaba rojo ardiendo del calor ese metal, entonces cogían a los niños, a los bebés, y lo ponían en los brazos de ese dios, y allí el niño moría quemado. Eso es lo que la Biblia llama pasar a los niños por el fuego. Imagínense, cosas como estas Salomón permitió. Entonces Dios se enoja con Salomón y le dice, por tu pecado, el reino de Israel no va a ser para siempre unido. Por amor a David tu padre, voy a dividir el reino, pero no en ti, sino con tus hijos. Y entonces vendrá la división del reino. Roboam será el hijo de Salomón que gobierne Judá. Y en el tiempo de Salomón entonces se divide Israel. Nosotros conocemos a Israel, pero sucede que Israel como nación solamente en toda la historia, en los miles de años, Israel solamente ha sido nación 100 años aproximadamente. Fue lo único en el pasado, solo 100 años. Y ahorita hasta 1948, cuando se volvió a constituir como nación, ahí ya viene contando casi 70, 60 años. Imagínense, hermanos, como nación, solamente 160 años en todo el tiempo, porque por culpa de Salomón, el reino se divide. Y se divide en dos reinos. Entonces, Israel, recordemos que son 12 tribus, entonces 10 tribus se van a separar, que van a ser, eso se le va a llamar Israel, o el reino del norte. Y Judá con Benjamín, pero Benjamín después se revela, y entonces va a terminar solo Judá, la tribu de Judá va a ser el reino del sur. Y entonces van a venir 19 reyes que gobiernan el reino del norte, Israel, y 19 reyes que gobiernan Judá, o el reino del sur. Después de todo ese tiempo que están gobernando 19 reyes, entonces viene el sexto
Y último periodo que les comparto hoy, porque aquí es donde entra Daniel. Daniel va a existir en el sexto periodo. Hay más periodos hacia adelante, pero eso no me interesa mencionarlos hoy, porque me interesa es que sepamos en dónde está Daniel. Entonces, aquí volviéndoles a compartir la pantalla, entonces acá les muestro que después de la división del reino, entonces encontramos la cautividad o el exilio. Esto va a ser 600 antes de Cristo. ¿Qué sucede? Israel es tan pecador. Mira, hermanos, les voy a enseñar algo hoy. Israel no tiene nada de especial. Lo único especial de Israel es Dios. ¿Sí me hago entender? Y aquí aprendemos algo muy importante. Israel no tiene nada importante. Dios es el que es importante, ¿sí? Dios porque escogió a Israel. Es que Israel tiene un valor. Pero si Dios hubiera querido escoger, por ejemplo, a Colombia, entonces Colombia sería la nación especial. Pero no porque los colombianos seamos grandes, sino porque Dios nos escogió. Eso es lo que pasa con Israel. Israel en realidad no es alguien importante, no es una nación importante. Al contrario, fue tan mala que desde sus inicios hasta sus finales termina Dios. Miren, de los 19 reyes, todos los 19 fueron malos por el reino del norte. Y de los 19 reyes del sur, solo dos de 19 reyes, o sea, 17 fueron malos, perversos, y solo dos fueron buenos, que fue Josías y Ezequías. Entonces, hermanos, ¿qué nos está empezando a enseñar aquí? Que Dios cuando se enojó contra Israel por su pecado, entonces le mandó a ejércitos enemigos para destruir Israel. Y eso es el periodo de la cautividad. Aquí es donde entra Daniel. ¿Qué sucede? Ya les conté que habían dos reinos. El reino del norte lo va a atacar un gobierno que se llama Asiria, un país que se llama Asiria, los asirios, y ellos van a destruir a Israel. Y unos años después, casi 200 años después, va a levantarse otro ejército, otro imperio que se llama el Imperio de Babilonia. Y ese es el imperio que va a venir a destruir al reino del sur, a Judá. Y este reino de Babilonia es el que va a secuestrar, llamémoslo así, invade a Judá, el reino del sur, y va a coger secuestrados, llamémoslo así, o va a coger esclavos, va a cautivar, eso es el término de cautivo, va a cautivar personas, hombres, mujeres, y va a coger lo más importante, lo más valioso, los más inteligentes, y los va a llevar a Babilonia. ¿Y a quién se llevó los de Babilonia de los judíos? Aquí entra Daniel, porque Daniel va a ser uno de esos israelitas que en la cautividad, cuando viene Babilonia a destruir Israel y a Judá, lo toman cautivo. Y aquí es donde aparece Daniel y el libro de Daniel. Entonces miren lo interesante, aquí estamos empezando a aprender que Daniel lo que va a escribir, lo va a escribir en unos tiempos en los que Israel ya no existe. La nación de Israel se destruyó. El templo de Israel, de Jerusalén, se destruyó. Los muros de Jerusalén se destruyeron. Aquí es donde entra Daniel. Listo. Otra cosa importante para antes de estudiar Daniel. Ya sabemos en qué momento de la historia se escribe Daniel. Ahora, lo segundo, política. Estamos en una semana de política, hermanos. Y ese no fue el motivo por el cual dije vamos a estudiar a Daniel. Realmente me motivó más, estaba hablando con mi esposa y reflexionamos en que estamos en 21 días de ayuno, mis hermanos. No sé si ustedes lo saben, pero compartimos, la iglesia está 21 días de ayuno. Entonces, como estamos en un tiempo de ayuno, pues dijimos, qué chévere hablar un poquito sobre Daniel, porque Daniel también fue un hombre que ayunó. Entonces, tenemos a Daniel y ¿qué sucede? En el tiempo de Daniel existían partidos políticos. Entonces estaban algunos que eran pro Egipto. ¿Qué quiere decir eso?
Habían algunos israelitas, porque en ese tiempo habían muchas guerras, antes de que destruyeran a Jerusalén y a Israel, estaban decidiendo qué hacer. Decían, o nos vamos con Egipto, nos hacemos una alianza con Egipto. Entonces esos eran los de pro-Egipto. Decían, unámonos con los egipcios, unámonos con los egipcios. Eso era partido político pro-Egipto. Y por otra parte, habían israelitas que decían, no, unámonos con Babilonia. Les voy a contar. Hay un profeta que Dios le dice a ese profeta, dile a Israel que se hagan alianza con Babilonia. El nombre de ese profeta es Jeremías. Cuando estudiemos Jeremías, vamos a ver que Jeremías le va a decir a los israelitas, al rey de Israel, de Judá, les va a decir, no peleen con Babilonia, únanse a Babilonia. Y los israelitas van a decir, no, no queremos con Babilonia, queremos con Egipto. No aceptaron el consejo de Dios. Había un tercer partido, los nacionalistas, los que decían, no, nosotros no necesitamos ayuda ni de Egipto ni de Babilonia. Nosotros solitos podemos. Pues para mí el mejor era ese, el nacionalista, porque pues somos el pueblo de Israel, somos el pueblo de Dios, Dios está con nosotros, ¿cierto? Pero Dios dijo, únanse con Babilonia. El resultado, el rey de Judá se une con Egipto y por eso va a venir Babilonia y los destruye. Viene Babilonia y destruye a Egipto, destruye a Israel y destruye toda Mesopotamia y se va a constituir en el imperio. Tres reyes que es importante que anoten, porque esto los vamos a leer cuando vayamos pasando por los diferentes capítulos de Daniel. Uno se llama Nabucodonosor. Dos, pueden ponerlo así. Nabucodonosor 2, porque hubo otro que era Nabucodonosor 1, obviamente, ¿no? Listo. Este es el Nabucodonosor del que cuando leamos Daniel, vamos a ver que allí aparece. Hay otros reyes, estos van juntos. Se llama Nabodino y Belsasar. ¿Listo? Estos son dos reyes que reinaron al tiempo. Nabodino era el papá, era el rey, digámoslo así, era el rey principal de Babilonia, pero Belsasar es el hijo y hubo un tiempo de guerras en el que Nabodino va a tener que pelear algunas batallas en unas regiones y entonces le pide a Belsasar que administre y gobierne otras zonas. Entonces, papá e hijo van a trabajar juntos. Esto es importantísimo para cuando leamos Daniel, o si no, no van a entender algunas cosas que allí en el libro aparecen. Y el tercero se llama Darío. Y aquí están entre paréntesis Persia, porque, pastora, si quieres, pastora Estela, apagar el micrófono, que se te prendió de pronto sin querer, no te preocupes. Listo, muy bien. Entonces, el tercero que notamos es Darío. Pero Darío, Nabucodonosor y Belsasar son reyes de Babilonia. Pero al final del libro vamos a ver que aparece otro reino que se llama Persia. ¿Listos? Y ese va a ser el rey Darío de Persia. Listo. Un poquito de política necesaria. Un poquito de geografía. Vamos a ver en dónde está la cosa. Les pregunto, miren, ahí hay tres anotaciones, hay tres sitios ahí que aparecen en el cuadrito de geografía. Uno, eso lo pueden ir anotando y ya les explico. Un sitio, la llanura del Sinar. Todos estos nombres que voy a mencionar, esos tres, son la misma Babilonia, que en diferentes épocas ha tenido diferentes nombres. Entonces, Babilonia en unos tiempos se llamaba la llanura del Sinar. En otro tiempo se va a llamar Ur de los Caldeos. Eso aparece por ahí en la Biblia. Y en los tiempos actuales va a ser Irak. ¿Irak? Irak. Entonces, para los que se preguntan, hoy en día, ¿dónde está Babilonia? Está en Irak. Miren Irak y ahí está. Ahí la fotico, si ustedes alcanzan a ver,
Esa foto es un monumento, es una construcción que existe actualmente y de pronto no la logran ver bien por el tamaño, pero voy a tratar aquí de ajustar un poquito para que pueda, sí, ya sé cómo lo voy a hacer. A ver. De pronto se ve un poquito más grande. ¿Sí, sí me funcionó? Listo, entonces espérate, lo acomodo aquí. Así. Así para los que están de pronto viendo en el celular puedan ver mejor. Eso. Listo. Entonces ahí estamos en geografía. ¿Qué tal se ve? Ah, sí, claro, sí es lo de haber hecho desde el comienzo. Qué pena. Listo. Entonces, llanura del Sinar. Ah, bueno, les estaba contando. Esa imagen es una construcción que existe en Irak y ese es un diseño típico de Babilonia, de las construcciones de Babilonia. Si ustedes lo logran ver, tiene una apariencia muy similar a las pirámides, pero no de Egipto, sino a las pirámides que existen en México. Teotihuacán, Tenochtitlán, ¿sí? En los orígenes del arameo van a existir lo que se le llaman los sigurat, que esa va a ser posiblemente la famosa Torre de Babel. La Torre de Babel va a tener una figura muy similar a la que se ve ahí. Entonces, llanura del Sinar, ese nombre aparece en Génesis 11. Cuando ustedes lean allá la Torre de Babel, dice que la Torre de Babel se construyó en la llanura del Sinar. Eso es Babilonia. Cuando hablamos de Babilonia, realmente la mayor porcentaje de Babilonia es una llanura. Es una llanura. Está rodeada por algunos ríos, por el río Tigris, algunos ríos, pero esta es la misma llanura del Sinar o Babilonia. Ahora, en Génesis 12 vuelve y aparece Babilonia, pero aparece con otro nombre. Ustedes conocen la historia que dice que Abraham era de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Y Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. Ah, mire lo interesante. ¿Sabes qué le está diciendo Dios? Dios le está diciendo a Abraham, vete de Babilonia a la tierra que te voy a mostrar. Babilonia es una ciudad muy importante en toda la escritura. Aparece en el Génesis, en la Torre de Babel. Por allá en Génesis 10 dice que hay otra región que se llama ahí, que es Sumer. Y esa va a ser la cultura de los sumerios y los acadios. Y todo esto son los orígenes y las culturas de Babilonia. Todos estos son vecinos. Y aparece Babilonia hasta Apocalipsis. En los últimos libros, en los últimos capítulos habla de que Babilonia va a ser juzgada. Y va a hablar incluso de la gran Babilonia y la gran ramera. Todo, mire Babilonia desde Génesis hasta Apocalipsis. Les pregunto, ¿importante lo que estamos viendo, hermanos? Es importante. Súper importante. Súper importante. Excelente. Es súper importante. Porque si no entendemos esto que estoy compartiendo, cuando empecemos a leer Daniel, pues sí aprenderemos algunas cositas, pero no lo que podríamos aprender del libro. ¿Listo? Ahora, de los que alcanzaron a ver, dije, no voy a compartir la imagen, pero a ver si alcanzaron a notar algunos, dije que Babilonia era la llanura del Sinar, otro era Ur de los Caldeos. Entonces, hago una aclaración. Ur de los Caldeos no era que fuera el mismo territorio de Babilonia, pero sí eran vecinos, y lo que es Ur de los Caldeos vino a ser en un momento la zona sur de Babilonia. O sea, Babilonia fue más grande. En el tiempo de Abraham, Ur de los Caldeos era una nación independiente a Babilonia. Pero ¿por qué lo traje a ejemplo? Porque en el tiempo del imperio todo esto se une. Y cuando estudiemos Daniel, vamos a escuchar no a los babilonios, que ustedes no van a encontrar casi babilonios, sino caldeos. Entonces es por eso que lo traje a colación. Babilonios o caldeos va a ser los mismos en el contexto de Daniel. ¿Listos? Entonces, les dije que la llanura del Sinar, ¿cierto? Que aparece en la Torre de Babel, Ur de los Caldeos, que aparece en Abraham, y en el tiempo actual, ¿en dónde está Babilonia? En Irak. En Irak. Muy bien. Entonces,
cuando más adelante, por allá el otro año que estudiemos Apocalipsis, entonces vamos a ver que Irak está en el ojo del huracán. Listo, muy bien. Bueno, no voy a hacer spoiler del otro libro porque apenas vamos con Daniel. Ni siquiera estamos con Daniel todavía, apenas estamos en el abrebocas de Daniel. Listo, ahora voy a compartir un poquito sobre la religión. La religión en el tiempo de Daniel. Los que han leído un poquito de Daniel van a saber que Daniel tuvo por ahí algunos conflictos con otras culturas y a veces no vamos a entender por qué si no entendemos esto que voy a explicar en este momento. Voy a hablar un poquito sobre la religión de los babilonios. ¿Listo? Recuerdo que toda la cultura de Babilonia está pegada a la cultura de los sumerios, los acadios, los babilonios, los caldeos, todos estos países o regiones que se escuchan en la Biblia, todos están identificados, muy arraigados en la cultura, en su religión, en su geografía y en su política. Hablando de religión, entonces, los babilonios eran politeístas. La mayoría, casi todas las religiones en el tiempo de la Biblia eran politeístas. ¿Qué es politeísta? A ver, ¿alguien sabe qué es politeísta? ¿Alguien se Varios anima? dioses. ¿Cómo? Varios dioses. Muy bien. Politeísta es que se tienen muchos dioses. Por ejemplo, Egipto, ¿se acuerdan que Egipto tenía hartos dioses? Que la diosa rana, que el dios, la dios vaca, que el dios sol, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que el Anubis, el dios de la muerte. Bueno, pues en este caso, que es Babilonia, ellos también tenían muchos dioses. Aproximadamente se estima que tenían 2500 dioses, imagínense. 2500 dioses. Hoy en día, no recuerdo India cuántos tiene, no me acuerdo si son 3 millones los que tienen, no me acuerdo bien, pero esa es una cultura politeísta. Hoy en día, por ejemplo, los de India, ¿cierto? Así eran los babilonios. 2500 dioses. Mire que esto está interesante. Ellos tenían muchos dioses. Ellos construían, o lo que hacían ellos era diseñar imágenes de cada dios. Esa era la cultura de los babilonios. De cada dios hacían una imagen. Y lo que ellos imaginaban era que un momentico, lo que ellos tenían en mente era que hacían la imagen del dios que querían adorar, y lo que ellos imaginaban era que el dios venía a vivir en esa imagen. Esa era la idea de ellos, que el dios que cada dios iba a su tarrito, ¿sí? A su cuadrito, y se venía a vivir ahí. Ese era el concepto de los babilonios. Entonces, a ver, quién me recuerda cuántos dioses más o menos tenían los babilonios? 2500. 2500. Muy bien, eso no importa. Pueden participar varios, que eso es chévere. 2500 dioses. Ahora, Pastor, ¿cuántos dioses tiene el cristianismo? uno. Les, Monoteísta. les voy a contar algo hoy y vamos a aprender. El cristianismo no tiene un dios. El cristianismo tiene más de 10.000 dioses actualmente. ¿Por qué está diciendo Samuel eso? Aquí hay algo muy importante que voy a enseñar. Hay un texto que es el Shema. En esta semana se lo compartí a los padres de los adolescentes. El Shema, que es Deuteronomio 6, del 4 al 5. Que esto es una oración que dice el versículo, Jehová oye Israel. Shema significa esto, escuchar. Y dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El judaísmo tiene muy claro ese principio, que Dios es uno. El judaísmo es monoteísta. Entonces, politeísta, muchos dioses.
Monoteísta, un solo Dios. Pero sucede que nosotros los cristianos, lamentablemente, no tenemos un solo Dios. ¿Cuántos tenemos? Más de 10.000 dioses, según la National Geographic. Y algunos de ustedes me dirán, ¿por qué tantos dioses? Porque sucede que el cristianismo abarca todo lo que tiene que ver con Cristo. Entonces abarca catolicismo, Católica. cristianismo, protestante, evangélico, mormón, testigo de Jehová, llámenlo como quiera. Cualquiera que habla de Cristo, todo eso es cristianismo. ¿Sí? Y el cristianismo debería tener un solo Dios. Y este es uno de los grandes problemas y una de las grandes vergüenzas que tenemos con nuestros hermanos judíos. Que nuestros hermanos judíos nos dicen, ¿cómo es posible que ustedes digan que el cristianismo viene de los judíos y que su Jesús es judío, siendo que el judaísmo es monoteísta y ustedes tienen muchos dioses? Les voy a decir, la National Geographic dice que la Iglesia Católica hasta el 2021 ha beatificado o canonizado más de 10.000 santos. A la fecha de 2021 hay más de 10.000 santos, ¿cierto? Que han sido hombres que han sido canonizados o beatificados. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, bueno, yo tengo que estudiar bien el tema porque yo he escuchado que dicen, no, nosotros, muchos católicos amigos me dicen, nosotros no adoramos las imágenes, nosotros solo adoramos a Dios. Nosotros tenemos las imágenes para recordarlos, ¿sí? Lo he escuchado muchas veces. Entonces hoy me puse a averiguar, voy a averiguar qué significa canonizar, porque la National Geographic dijo literalmente, al 2021 la Iglesia Católica, el Papa, ha beatificado o canonizado 10.000 santos. Entonces yo me fui al diccionario de la Real Academia Española para que me dijera qué es canonizar o qué es beatificar. Y lo que encontré, la definición, fue declarar que un difunto cuyas virtudes en vida fueron certificadas puede ser honrado con un culto. O sea, en palabras simples, al que se canoniza o se beatifica, se le puede rendir culto. ¿Eso qué significa? Idolatrar o exaltar como Dios. Eso es, porque el único que puede tener culto es Dios. Y el diccionario, o sea, eso no lo dijo ni el cristiano ni el protestante, no. El diccionario de la Real Academia Española dice, beatificar es, lo voy a repetir, es declarar que un difunto cuyas virtudes en vida fueron certificadas puede ser honrado con culto. Entonces, por eso es que nuestros hermanos judíos, cuando nos miran a nosotros, ellos no saben que hay católicos, evangélicos, no, ellos no saben eso. Ellos simplemente dicen, los cristianos tienen más de 10.000 santos. Entonces, ¿sabes qué ponía a reflexionar en eso cuando estaba haciendo este estudio de Daniel? Que si los caldeos, perdón, los babilonios eran malos por tener 2.500 dioses, imagínense lo que nos toca a nosotros que los cuadruplicamos, 10.000. Bueno, seguimos. ¿Qué más creían los babilonios? Que después de la muerte no había nada, nada después de la muerte. Y finalmente, lo último que comparto es que los babilonios creían en la astrología y en los mediums. Ellos tenían sacerdotes. Los babilonios tenían sumos sacerdotes. Todas las culturas en los inicios tenían sacerdotes. No solo los judíos, no solo los cristianos. Todos tenían sacerdotes. Pero los de Babilonia eran unos sacerdotes que creían que todos tenían un destino definido. Ese era el pensamiento de los babilonios. Todos tenían un destino definido. Hoy en día se usa mucho cuando le dicen, tú tienes un propósito definido en la vida, descúbrelo, ¿cierto? Yo creo que Dios me ha dado un propósito, pero es diferente a yo buscar un propósito. Y ahí es donde muchos cristianos nos frustramos porque a veces no encontramos el propósito de nuestra vida. Y decimos, ay, ¿será que lo mío es predicar? ¿Será que lo mío es cantar? ¿Será que lo mío es trabajar? ¿Qué es lo mío? Entonces, no, el cristiano
tiene un Dios que le da un propósito, pero el cristiano no anda buscando propósitos. Eso sí lo hacían los babilonios. Ellos creían que uno tenía una recta en la vida. O sea, su vida va a ser así, así y así. Ya está trazada. Y por eso creían en la astrología y en los mediums. Los sacerdotes de ellos eran mediums. Entonces miren que estamos hablando que esta cultura religiosa era una cultura que practicaba la brujería, la hechicería directamente. Estos son los babilonios. Cuando vayamos a esto, ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con Daniel? Pues cuando vayamos a ver que Daniel va a tener que confrontarse con la gente de Babilonia, pues se está encontrando con brujos, con hechiceros, con mediums, con espiritistas. Ah, mire, estamos aprendiendo muchas cosas. Entonces, los babilonios o los sumerios, todas estas culturas, creían en la astrología y en los medios. ¿Listos? Ahí vamos por buen camino. Y hay un Dios, ahí de pronto no sé si lo alcanzaron a notar, que está ahí al final, pero si no lo anotaron se los dicto. Hay un Dios, habían 2500 dioses, pero había un Dios que era el más fuerte o el principal de todos los dioses de Babilonia. Ese Dios se llamaba Marduk. Marduk, ¿sí? Entonces voy a volverles a compartir aquí la pantalla como para que lo puedan ver. Me quedó un errorcito ahí, pero ya les digo cómo es la corrección. Aquí al final, Marduk. Pero entonces no es con C, sino con K. Ahí se me fue la luz, es que pena. Marduk, con K al final. Ese es otro Dios. Así es, primo, ese es otro Dios. Aquí está un poquito la imagen del dios Marduk. Es un dios que tenía en su diseño un dragón. Estaba el dios y el dragón. Estos dos símbolos eran relacionados con el dios Marduk. Ahora, ¿esto por qué va a ser importante? Hermanos, miren, escuchen esto está fabuloso. Espero que esto les guste. Pónganle atención a esto. ¿Se acuerdan cuando Israel se enfrenta contra los egipcios en tiempo de Moisés? ¿Se acuerdan que cuando predicamos sobre las plagas enseñamos que era una guerra de dioses? Que Dios estaba demostrándole a los dioses de Egipto que él era más poderoso. ¿Se acuerdan de eso? Los que no se acuerdan, te lo recuento. Dios puso plaga de ranas porque fue una forma de demostrar que él era más poderoso que el dios rana. Ellos tenían un dios rana, los egipcios. Dios envió moscas porque los egipcios adoraban la mosca. Dios envió úlceras al ganado porque ellos tenían al ganado como Dios. Dios convirtió el Nilo en sangre porque el Nilo era un dios para los egipcios. Entonces, en el tiempo de Moisés, lo que Dios hizo fue decir, voy a demostrar que soy más fuerte que los dioses de Egipto. En el caso de Daniel, la situación es diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿se acuerdan qué pasó en el tiempo de Daniel? ¿Se acuerdan del tiempo de la cautividad y el exilio? ¿Qué fue lo que pasó? Babilonia le gana a Israel. Entonces miren esto. Desde nosotros como cristianos sabemos que Dios no fue que perdiera, sino que el pecado de la nación hizo que Dios dejara de cuidar a Israel. Pero los babilonios, mire esto tan interesante, los babilonios lo que entendieron fue que su dios Marduk, por fin, había un dios que le había ganado a Jehová, y ese era el dios Marduk. Que Marduk, por fin, hubo un dios que le ganó al dios de Israel. Y esta es la situación en la que se van a encontrar todos los cautivos que fueron desplazados de su tierra amada, la hermosa Jerusalén, y fueron llevados a estas naciones paganas. Van a escuchar todo el tiempo decir, nuestro Dios Marduk les ganó a su Dios Jehová. Por eso es que les traje el punto de Marduk. Era importante para entender. Muy bien, familia. Hasta aquí el contexto. Con esto ya podemos arrancar a estudiar Daniel. Pero quiero ahora que todos cojamos Biblia en mano
y busquemos el libro de Daniel, porque yo le dije que esto se trataba de estudiar Biblia, ¿no? De leer Biblia. Entonces, no la vamos a leer hoy, porque esa va a ser tu tarea para esta semana. Vas a leer todo Daniel mínimo una vez, muy bien, pero vamos a hojear a Daniel. ¿Listo? Lo vamos a hojear un poquito para que nos demos cuenta que de pronto algunas historias las hemos escuchado y otras no. Hay algunos que la única historia que conocen de Daniel es que Daniel estuvo por allá en un foso con leones. ¿Sí? Este es... Y algunos amigos. Entonces, ¿y qué? No, y la de los amigos en el... Cuenta. ¿Y lo de sus amigos sí que en dónde? Bueno, los amigos en el cosito de fuego. Listo. en, el, en el horno de fuego. En el horno de fuego. Pero vamos a ver que Daniel es mucho más. Entonces, abramos el libro de Daniel. Allá. Se encuentra en el Antiguo Testamento, más adelante de Ezequiel, después del libro de Ezequiel, antes de el libro Oseas, ¿no? Entonces, ahí más o menos pueden irlo buscando. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Pueden tomarse su tiempito, no estamos corriendo. Pastor, una pregunta. ¿Sí, señor? Por ejemplo, cuando dicen que, por ejemplo, fabricaban objetos y, bueno, imágenes y ellos creían que bajaba o metía, digamos, un dios dentro de cada imagen. Realmente, pues, si uno se pone a analizar, eso tiene sentido. O sea, realmente yo lo veo que es así. De pronto no es un dios, pero sí es un espíritu que toma, digamos, esas imágenes, ¿no? Ok. Bueno, sí, voy a aprovechar aquí algo, me parece chévere, ya que opinaste, Willy. Voy a dar un espacio preguntas. Hasta aquí, preguntas. Sí, 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 antes de avanzar, preguntas de lo que he hablado. Aprovechemos, hermanos, pregunten lo que sea. Así, yo a veces tomo el pelo un poquito, pero es para generar un buen ambiente. Que el cosito ese, ¿cómo se llama? Entonces, bueno, se llama el horno de fuego, ¿cierto? Así. La idea es eso, que participemos, que aprendamos. Mire, hermanos, mire, les garantizo, estoy casi 100% seguro que por lo menos sabemos el 50% por mucho de Daniel. Por mucho. Los que más sepan, por allá el 40%, 30%. Entonces, preguntemos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Mientras que van pensando, entonces le contesto a mi hermano William. El tema de que tú dices que efectivamente hoy en día puede ser que si en una imagen hay un espíritu, no un dios, sino un espíritu inmundo. Eso es como un pensamiento o una idea tradicional, o sea, no es bíblico, sino que como que comúnmente algunas personas, algunos cristianos se imaginan eso, ¿sí? La Biblia no dice que detrás de una imagen, por ejemplo, uno escucha esa frase, detrás de cada ídolo hay un demonio, ¿cierto? Esos son tradiciones porque la Biblia sí no lo dice. Pero lo que sí te puedo decir es que el hombre, el ser humano, tuvo una autoridad de parte de Dios cuando estuvo en el huerto. Y esa autoridad nosotros podemos entregarla o administrarla, ¿sí? Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser una imagen. Por ejemplo, mi computador, por ejemplo, este computador, este aparato. Esto es un aparato, pero aunque es un aparato, yo puedo decir, este computador, yo no puedo vivir sin este computador. O mejor, este sí se puede ver, ¿cierto? Entonces, esto es un objeto, pero hay algunos que pueden, este es mi Dios, este es mi Dios. Si no tengo internet, me muero, ¿cierto? Entonces yo le doy poder a este objeto. Entonces, más que un demonio venga detrás del objeto o de la imagen, es un principio de que yo entrego autoridad o a una imagen o a un objeto, ¿sí? Realmente, bíblicamente no se desconoce totalmente si el demonio lo invade o no lo invade. Sabemos que sí pueden los demonios poseer animales,
personas, objetos, casas. Entonces es probable que pueda poseer una imagen, ¿sí? Y a través de eso, muchas cosas espirituales se pueden aprender. Preguntas. A ver, ¿alguien tiene alguna otra pregunta mientras tanto? Pastor, es que a mí se Claro me que fue el sí. internet un momento y quedé en duda de los dioses de los cristianos. Pues no entendí, no supe. Perfecto, no hay ningún problema. Acá lo que me interesa es que aprendamos, no que corra yo, que a veces yo corro. Me perdonan cuando yo me corro. Me dicen, pastor, vaya más despacio. Listo, me pueden decir, pastor, vaya que yo a veces me emociono mucho. Lo de, me preguntó, ¿fue qué? Lo de... Respecto a los Ah, ya, los dioses cristianos. Listo. El cristianismo debería tener un solo Dios, ¿sí? Yo, Samuel, como cristiano, yo creo en un solo Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el único Dios que yo adoro, ¿sí? Porque yo creo que como cristiano, el principio divino es Dios es uno, lo que dice la Biblia. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero hay otros cristianos que dicen, no, yo tengo muchos dioses. Yo tengo a Dios, pero yo también tengo un santo, pero yo también tengo una virgen, pero yo también tengo... Entonces, todo eso es lo que estaba yo explicando, que el cristianismo tiene 10.000 dioses, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo era que cristianismo somos todos los que hablamos de Jesús, cristianos, evangélicos, católicos, protestantes, mormones, testigos de Jehová. O sea, todos los que hablamos de Jesús o creemos en Jesús, en Cristo, somos cristianos. Entonces, en ese sentido, el cristianismo lamentablemente hoy en día tiene muchos dioses. Pero la Biblia exige que solo hay un Dios. ¿Preguntas? A ver, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, listo. Entonces ya hay tiempo para que ubicaran el libro de Daniel, ¿cierto? Entonces voy a pedir los favores, participación colectiva. Si alguno no puede, no hay ningún problema. Voy a pedirle el favor a mi hermana Luisa que me dé el título del capítulo 1. Le voy a pedir el favor a mi hermana Claudia que me dé el título del capítulo 2 cuando yo le diga. El pastor Hugo, el capítulo 3 y la hermana Magnolia, el capítulo 4. Hasta ahí. Todos tienen sus Biblias, ¿no? Igual ahí, todos vamos a ir confirmando. Entonces, Daniel 1, ¿qué título tiene, hermana? Daniel y sus compañeros en Babilonia. Ok, entonces por allá vamos, cuando pasemos por ahí, vamos a descubrir cómo es que Daniel llega a Babilonia y vamos a conocer una historia sobre que Daniel y sus amigos deciden abstenerse de comer carne. Y vamos a estudiar por qué dejaron de comer carne. Capítulo 2, ¿qué dice? ¿Cómo se llama? Dice, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Entonces, en el capítulo 2 vamos a estudiar que el rey Nabucodonosor tiene un sueño de una imagen grande que tenía la cabeza de oro, los brazos de plata, el lomo de bronce, las piernas de hierro. Y ¿eso qué es? Vamos a pasar por ahí. ¿Qué significa ese sueño de Nabucodonosor? Capítulo 3. Rescatados del horno de fuego. Gracias. Entonces, ahí está la historia que estaba compartiendo mi esposita, ¿cierto? Vamos a estudiar acerca de unos judíos que los meten en un horno de fuego y qué pasa con ellos. Capítulo 4. La locura de Nabucodonosor. Gracias. Aquí vamos a descubrir que los reyes también se vuelven locos. ¿Sí? Reyes, presidentes, se pueden volver locos y son peligrosos los locos. Entonces vamos a ver que Nabucodonosor se volvió loco y vamos a estudiar su locura. Ahora, capítulo 5, voy a pedir el favor a mi hermano William que aliste el título, a mi hermana Lucero, capítulo 6, a mi madre, la pastora, capítulo 7, mi hermana Yuri no puede, no sé si mi hermano Juan Pablo pueda,
Si puede, bien. Capítulo 8. Si no, no prendes el micrófono, no hay lío. Y delego el 8 a otra persona. ¿Listos? Entonces, ahí estamos hojeando, ¿no? Vamos en el capítulo 4. Ahí lo pueden hojear. Ahora el capítulo 5. ¿Qué dice el capítulo 5? La escritura en la pared. La escritura en la pared. Entonces, cuando pasemos por ahí, vamos a ver que el rey Belsasar, ¿se acuerdan que hay varios reyes? Entonces aquí aparece otro rey, el rey Belsasar, ve que una mano divina aparece de la nada en el aire y empieza a escribir unas letras en la pared y este rey va a quedar pálido y vamos a estudiar por qué pasó esto y cuál era el propósito de que hubiera esta escritura divina, una escritura que emite Dios para el rey de Babilonia, el nuevo rey Belsasar. Capítulo 6. Daniel en la fosa de los leones. Aquí aparece la historia más conocida de Daniel. Daniel en el foso de los leones. Pero vamos a ver por qué realmente, ¿será que realmente Daniel sí estuvo en un foso? ¿Leones? Qué raro que el simbolismo de Babilonia sea un león. ¿O será que qué significarán los leones? Vamos a estudiar. Esto no simplemente es una historia de escuela dominical. Vamos a ver qué fue lo que pasó allí, en el foso de los leones. Capítulo 7. Visión de las 4 veces. Si hacia atrás no les ha motivado mucho, pues acá la cosa se pone mejor. Una visión, hermanos, que va a recibir Daniel, donde van a aparecer 4 bestias con formas de animales, como el águila, como el oso. ¿Y qué significa todo eso? Lo vamos a ver. Capítulo 8. Visión del carnero y del macho cabrío. Ahora van a aparecer otra visión de Daniel y van a aparecer otros 2 animales, el carnero y el macho cabrío. ¿Cuál será la diferencia entre un carnero y un macho cabrío? Y ahí vamos a ver que estos 2 animales se agarran a cuerno, así, literalmente, se agarran a cuernos, a cornadas. Entonces vamos a ver eso, ¿qué significa? Esto está bueno. Ahora, los últimos 4. Voy a nombrar, no sé si puedan participar, si no, delego. Capítulo 9, Don Julio. Capítulo 10, Camila. Capítulo 11, Yuri. Capítulo 12, Luisa estaba con Jason, creo. Me pareció el saludo que mi hermano Jason saludó, no recuerdo. Si estás, capítulo 12. ¿Sí está? Y si no está, Alejito, podría ser. Ah, listo, perfecto. Listo, ahí. Entonces, mira todo lo que, por donde vamos, Daniel. 8. Ahora, Daniel capítulo 9. ¿Qué dice? Oración de Daniel por su pueblo. Hermanos, un capítulo sobre oración, ayuno. Sobre por Daniel va a hacer una oración, pero va a ser tan importante esta oración, hermanos, que nos va a afectar a nosotros hoy en día también. Como una oración desde hace 600 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 2020 más 600, 2600 años atrás, un hombre llamado Daniel eleva una oración. ¿Y eso en qué nos afecta hoy en día? Capítulo 10. ¿Esa la he dicho a quién? ¿A Camila, creo? Bueno, entonces voy a delegarlo a mi hermana Lucero. Si es tan amable, ¿me puedes ayudar con el título del capítulo 10? Visión de Daniel junto al río. Ah, sí. Visión de Daniel junto al río. Entonces, mire que Daniel va a tener otra visión. Otra visión. Entonces, mire que dentro de 8 días no se lo vayan a perder, mis hermanos, porque vamos a darnos cuenta que 6 capítulos de Daniel, los primeros 6 son de historia y los otros 6 son de profecía. ¡Wow! Entonces vamos a ver que cada capítulo tiene una connotación muy profunda. Y aquí Daniel tiene otra visión junto a un río. Capítulo 11.
Y listo, entonces saltamos. Voy a pedirle el favor, el 11, a mi esposita. Los reyes del norte y del sur. Nuevamente temas de reyes. Otra vez reyes en enfrentamientos, en luchas, en guerras. ¿Esto en qué afecta a nosotros hoy en día? ¿Tendrá algo que ver con el apocalipsis? ¿Tendrá que ver algo con la bestia? ¿Cómo será esto? Y el último capítulo, capítulo 12. El tiempo del fin. ¡Wow! El tiempo del fin. Uy, hermanos. Ahí tenemos una ojeada del contexto de Daniel y ya ojeamos un poquito Daniel. O sea, ya leímos un 5% del libro, así que vamos por muy buen camino. Siendo las 8:15, hermanos, entonces termino mi exposición, doy espacio si alguno tiene alguna pregunta de lo que se expuso hoy y terminamos cerrando. ¿Tiene alguna pregunta, algún aporte? También pueden dar algún aporte o alguna opinión de lo que hablé o de lo que se va a enseñar. Si alguno está motivado y quiere animar a los otros, pueden hacerlo. Adelante. A ver. Una o dos participaciones por ahí voy a dejar para que el micrófono de la hermana Luisa se encendió primero y luego el de mi hermano Juan Pablo. Sí, pastor, yo voy a ser fugaz. Ay, está buenísimo el grabar el estudio que estamos haciendo. Digamos, en el caso de mi esposo va a estar dentro de 8 días trabajando. Entonces, hay cositas que se van a complicar. Entonces, sí me gustaría, igual nos sirve para ir retomando conocimiento. Listo, te agradezco por eso y vamos a hacer lo siguiente. Anoten esto para que no se les olvide. Voy a grabar todas las grabaciones, pero solo se la voy a enviar al que me la pida, ¿sí? Quiero por lo menos como ese pequeño esfuerzo de parte de ustedes, ¿sí? Pastor, envíeme porfa el encuentro 1 que tuvimos y yo con mucho ánimo te la envío, ¿listo? Porque primero se me olvida, ¿sí? Y lo segundo, pues me gusta porque igual también veo un pequeño esfuerzo de parte del estudiante, de parte de mi hermano en la fe. ¿Listos? ¿Algún segundo aporte que quieran dar para cerrar? Ah, sí, Juanpa había abierto el micrófono, hermanito. Buenas noches a todos, hermanos. No, pues me agrada volver a conectarme y empezar a aprender de este tema que nos puede ayudar a resolver demasiadas incógnitas o a resolver maneras de comunicar un evangelio un poco más claro respecto a Dios, a su deidad, a lo que es Él en esencia y a entender lo que pasa en el mundo a nuestro alrededor y cómo poder ayudar a aquellos que todavía permanecen en tinieblas con su entendimiento entenebrecido respecto a la verdad, que es la que encontramos y podemos develar frente a la palabra de Dios, que es nuestro manual. Así que adelante y ojalá podamos estar conectados siempre y aprendiendo. Amén, amén. También me alegra mucho verte conectado nuevamente, ver ahí, ahí veo hermanitos conectados nuevamente. Los animo mucho a ser perseverantes, ¿cierto? No va a ser muy largo. Daniel se podría estudiar en 2 años, ¿sí? En 2 años dándole, pero no va a ser así de largo, tranquilos. Saben que el Tomor en Letras hacemos los estudios no tan extensos, máximo Pero entre también 1 es buenísimo porque uno puede profundizar mucho, por lo menos a mí me gusta mucho. Imagínense uno profundizar y profundizar, genial. Sí, sí, sí. A mí también me fascina profundizar, hermanos, pero como sabemos que de pronto ya no todos llegan a la lección 12, ya de pronto el 13º encuentro, algunos se pierden, entonces ya pierden la línea. Entonces, por eso no les voy a decir cuántos jueves son,
pero sí los animo a que se conecten, porfa, ¿sí? Traten al máximo de conectarse. Yo voy a grabar, pero a ver, yo no quiero ser permisivo, ¿sí? Con el perezoso, o me perdonan, ¿no? Que voy a ser un poquito sincero, ¿no? Con el perezoso, o el que dice, ay, pero ¿para qué me conecto? Después lo puedo ver. No, 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 no. No, la idea es que podamos interactuar acá, ¿sí? Poder preguntar, participar. Es la forma que a mí me gusta como maestro enseñar y siento que el estudiante aprende, ¿sí? Que en un caso remoto es imposible conectarte, digamos, de los 8 encuentros, uno que no pudiste, ahí te envío el video. ¿Listos? Entonces, familia, siendo las 8:20, Dios los bendiga, Dios los guarde. Hemos cumplido el tiempo hoy. Aleluya. Que descansen. Dios me los bendiga y seguimos en ayuno y en oración por 21 días. Adelante.